El siguiente programa con el patrocinio de Es Tu Futuro, abogados especialistas en Derecho Laboral y Pensiones, doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con, y hoy, como todos los lunes, la cita es con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Es Tu Futuro, abogados especialistas en Derecho Laboral y Pensiones. Todo lo que ustedes quieran saber sobre Derecho Laboral y Pensiones, pues este es el programa indicado. La doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, lo repetimos, es abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones, y si usted tiene todas estas inquietudes, pues deben aprovechar que ella nos acompaña esta noche. Y le recordamos que estamos en directo. Esto significa que ustedes nos pueden llamar al programa y hacer sus preguntas directamente a la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez para que ella les responda. Y también le recordamos que tenemos otra opción de comunicación con nosotros. La línea de WhatsApp 310-665-8193. La voy a repetir, 310-665-8193, para que ustedes nos envíen sus preguntas escritas, por favor, con su nombre. Yo leo la pregunta y obtenemos la respuesta de inmediato de nuestra invitada esta noche, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Doctora, bienvenida al programa. Buenas noches, Germán, y un saludo para todos los que nos están viendo. Vamos a hablar esta noche, mientras recibimos las primeras llamadas de nuestros televidentes y las preguntas, del traslado. Y se ha hablado mucho en estos días de ese tema de trasladarse de un régimen a otro. Las personas que están en los fondos privados pues se quieren pasar para Colpensiones, o en algunos casos puede ser al contrario. Comencemos hablando de ese tema, de cada cuánto me puedo yo trasladar de régimen, ya sea del fondo privado, Colpensiones, o al contrario, doctora. Bueno, entonces la norma establece que el traslado entre regímenes pensionales puede ser cada 5 años. Cada 5 años, pero cuando ya llegamos a la edad límite para trasladarnos, que es hombres hasta antes de cumplir 52 años y mujeres hasta antes de cumplir 47, ya de ahí en adelante no puede hacerse el traslado de régimen, porque la norma dice que es hasta antes de que le falten menos de 10 años para cumplir la edad de pensión de vejez. Entonces serían 47 mujeres y 52 hombres, el término máximo para trasladarlos. Las personas que todavía no han llegado a esa edad lo pueden hacer sin ningún problema, claro, pero no esperar hasta el último año. Ah, no, claro, los que están antes de esa edad, entonces lo que tienen que hacer es pedir la doble asesoría, se acercan a Colpensiones y se acerca al fondo privado en el que está afiliado y piden la asesoría para trasladarse. Eso se llama doble asesoría. Cuando ya tienen la constancia de que recibieron la doble asesoría, proceden a radicar el formulario de afiliación a Colpensiones, marcando la casilla de traslado de régimen, de qué fondo vienen, y esperar el término, que más o menos son 2 mesecitos, para verificar si fueron aceptados o no en Colpensiones. A los que ya se les venció el término para hacerlo, pues hay que acoger ya la vía judicial. Bueno, la vía judicial, entonces enfoquémonos en eso. Ya se me pasó el término a mí, yo dejé pasar los 52 años, una mujer dejó pasar los 47 años, ya se pasó el término máximo para hacerlo. ¿Y cuál es ese proceso? ¿Demandar ante quién? ¿Cuánto demora? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, Germán, es un proceso ordinario laboral. Esto quiere decir que se tramita ante la justicia laboral. En primera instancia es el juez laboral el que conoce de este proceso. Este juez laboral, dependiendo del cúmulo de trabajo y de la congestión que haya en cada circuito judicial, podría demorarse más o menos 2 años. Hay circuitos judiciales más rápidos, pero por ejemplo en Medellín ya nos están fijando audiencias para 2020 y 2021 por la congestión que tenemos en esos juzgados laborales. Entonces, en primera instancia podemos hablar más o menos de que el proceso tiene una duración de 2 años, pero estos procesos, Germán, siempre van a segunda instancia, van al tribunal superior de ese circuito judicial. En el caso de Medellín sería el Tribunal Superior de Medellín, sala laboral. Entonces, este tribunal conoce del proceso en segunda instancia, ya sea porque alguna de las partes apeló, porque el Fondo de Pensiones presentó algún recurso de apelación, porque Colpensiones apeló o porque nosotros como demandantes apelamos. Si no hubo apelación de las partes, entonces el expediente también va al tribunal en consulta. Es un grado jurisdiccional donde el tribunal revisa la legalidad del proceso, porque como Colpensiones es una entidad del orden nacional, pues tiene que revisarlo porque hay intereses del Estado.
una vez lo revisa, pues ya termina de surtir el grado de consulta o termina de surtir la apelación y el expediente regresa al juzgado. En el tribunal más o menos, pongámosle año y medio. O sea que es una demanda que puede tardar entre 2 y 4 años más o menos. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema un poco más adelante porque ya tenemos llamada telefónica. Les recuerdo la línea 265-7757 y línea de WhatsApp 310-665-8193. También tenemos preguntas ya. En línea tenemos a Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo está, don Germán? Muy bien, don Carlos. Bienvenido al programa. Lo escuchamos. Sí, señor. Vea, mi consulta para la doctora, buenas noches, doctora, es la siguiente. Yo soy pensionado de un fondo privado de pensiones desde el 2008. Sí. Desde hace algún tiempo para acá, en ese tiempo pues la asesoría fue muy superficial y nos pasamos por alguna razón. Pero desde hace un tiempo los fondos privados vienen diciéndolo y en conferencias, yo he estado en algunas, yo fui gerente de recursos humanos de alguna empresa, diciéndole que su capital en algún momento se puede agotar. ¿Sí? La ley dice que finalmente pues a uno, si se le agota el capital por lo que los rendimientos no fueron suficientes, a uno le garantizan un salario mínimo, pero ¿qué hace uno acostumbrado ya a un salario que vengó cuando trabajaba en un buen puesto y ahora viviendo con sus obligaciones y con sus hijas en universidad y todo, ya con un salario mínimo? Ese problema va a ser un problema también pues que no nos toca a nosotros y tampoco a ustedes, pero al gobierno y a todos le va a causar un problema social en determinado momento. Y un montón de viejitos viviendo precariamente, vamos a tener que vender hasta los apartamentos y las cosas porque con un salario mínimo uno ya no vive. Efectivamente, don Carlos, lo que pasa es que en el régimen de ahorro individual ellos cada año hacen un recálculo y dependiendo de lo que arroje el recálculo definen si la mesada se conserva en el valor que tiene, si puede subir o si por el contrario disminuye. Sin embargo, ya hay muchas sentencias de la Corte Constitucional y de jueces por vía de tutela en los que hemos obtenido que a ustedes como pensionados del régimen de ahorro individual les incrementen el IPC, que les garanticen como mínimo el IPC de cada año, que no les rebajen ni se las dejen igual, sino que cada año incremente con IPC. Si en su caso ya le han disminuido o no ha aumentado, podría hacerse por vía de tutela para obtener este reajuste anual, porque pues la Corte hace una serie de análisis, lo que usted dice, el mínimo vital, todos los compromisos que tienen las personas como para que estas mesadas disminuyan. Sin embargo, pues así está establecida la norma, así está el régimen de ahorro individual. Pero también, pues la buena noticia es que la Corte Constitucional ha venido pues sosteniendo frente a esto que se puede aplicar el IPC y por vía de tutela se logra. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa. Vamos a recordarles a ustedes las direcciones y teléfonos de las oficinas de Esto Futuro en las diferentes ciudades. Y vamos a comenzar, doctora, con Medellín. En Medellín estamos en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En Pereira. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20, entre Sexta y Séptima, en la oficina 905 y el teléfono es 340-2404. Para Cali y Manizales pueden agendar la cita en la línea 310-665-8193, ya sea escribiéndonos o llamando directamente a esa línea. Ahí podemos agendar la cita en Manizales y en Cali. Ahí le estamos viendo en este momento para los televidentes en Manizales y Cali, esta línea que estamos viendo ahora de WhatsApp 310-665-8193, lo acaba de decir la doctora, escriben su pregunta o pueden llamar en horario laboral para que les respondan directamente esto para estas dos ciudades. Una pequeña pausa, sigan llamando a la línea telefónica 265-7757 y escribiendo a la línea 310-665-8193, ya volvemos. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Este Futuro Abogados tiene la solución. Busque su oficina más cercana en www.estufuturo.com.co.
¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Aún es posible. Tu Futuro Abogados tiene la solución. Busque su oficina más cercana en www.estufuturo.com.co. A todos ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña esta noche la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, de Tu Futuro Abogados, especialistas en Derecho Laboral y Pensiones. Y hoy queríamos hablar un poquito más sobre este tema del traslado, de lo que siempre se habla, pero que todavía la gente tiene muchas inquietudes. Le recordamos la línea telefónica al aire 265-7757. Está abierta para que ustedes llamen y hagan todas sus preguntas sobre estos temas que trataremos esta noche. Y también pueden seguir escribiendo sus preguntas a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193, línea de WhatsApp donde usted escribe su nombre con su pregunta. Yo la leo y le responde la doctora. Voy a leer rápidamente, doctora, una pregunta que nos llega aquí a través de WhatsApp. Dice: hola, buenas noches, doctora, una pregunta. Yo trabajo para una empresa de seguridad. Yo llegando a fallecer, ¿a mi esposa la indemnizan o a mis hijos? ¿O ella no queda con ningún beneficio? Gracias. ¿O queda con la pensión que yo cotizo? Bueno, cuando una persona fallece y está activa laborando, está activa cotizando, entonces sus beneficiarios, que ya hemos hablado de quiénes son beneficiarios, que es esposa, compañera permanente, o sea, cónyuge, compañera permanente, hijos menores de edad, o sea, menores de 18 o hasta los 25 si estudian. Si no existen estas personas, entonces padres que dependan económicamente o hermanos inválidos que dependan económicamente. Esos son los beneficiarios. Es un trabajador que fallece y tiene beneficiarios, entonces el Fondo de Pensiones revisa si esta persona dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, que actualmente nos están pidiendo 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la muerte. Entonces, si este trabajador deja cotizadas 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la muerte, su esposa puede acceder a la pensión de sobrevivientes. Tenemos en línea a Marina. Buenas noches, Marina, bienvenida al programa. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Marina, la escuchamos. Era para preguntarle a la doctora si es tan amable y nos puede quitar una duda que tenemos. Una cuñada mía murió el marido y ella pues le toca pues la pensión. Él murió por una enfermedad, o sea, él tenía una enfermedad y lo habían pensionado por invalidez, pero antes de que le entregaran todo lo que le entregan, y él ya había hecho las vueltas, murió. Entonces, yo le quiero preguntar una cosita, doctora. Ella que ya la fue y le dieron la cita y todo, ¿ella va a tener la pensión siempre hasta que ella, pues hasta su muerte, o eso tiene un tope? ¿Qué edad tiene ella, sabe? Ella tiene, ¿cuántos años tiene usted? Sí, 39. 39 años tiene. Listo, bueno, entonces si él dejó causada la pensión de sobrevivientes, o sea, o porque tenía las semanas necesarias o porque ya había causado el derecho a la pensión de invalidez, entonces si era pensionado por invalidez, sustituye su pensión en su compañera permanente, su esposa, y la pensión de sobrevivientes para ella será vitalicia hasta la fecha de su muerte. Muy bien, es momento de hacer una nueva pausa. Vuela el tiempo en Cita Con, pero los invitamos a seguir escribiendo. Vamos a leer algunas preguntas que nos envían a través de WhatsApp después de la pausa, pero vamos a recordarles a ustedes las direcciones y teléfonos de las oficinas de Tu Futuro y comenzamos, como siempre, con la oficina en la ciudad de Medellín. Bueno, en Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501, y el teléfono es 514-1187, 514-1187. También hay oficina en Pereira. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20, entre Sexta y Séptima, oficina 905, y el teléfono es 340-2404, 340-2404. Para los televidentes de Manizales y Cali, pueden agendar su cita en nuestra línea de WhatsApp, ya sea escribiéndonos a la línea de 310-665-8193 o llamando a esa línea. Agendamos la cita y coordinamos qué día estaremos atendiendo en las dos ciudades.
310-665-8193 para Manizales y Cali y para que participen aquí enviando su pregunta al aire en el programa. Una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Es Tu Futuro Abogados tiene la solución. Busque su oficina más cercana en www.estufuturo.com.co. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en cita con nuestra invitada esta noche, la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Tu Futuro, abogados especialistas en Derecho Laboral y Pensiones con oficinas en Medellín, en Pereira, en Manizales y en Cali. Les estaremos recordando las direcciones y teléfonos un poco más adelante. Vamos con una pregunta que nos envían a través de WhatsApp. Doctora, actualmente tengo 57 años de edad, estoy en el fondo privado. Tengo 950 semanas cotizadas. Por enfermedad huérfana tengo concepto favorable por médico especialista y médico de salud ocupacional para pensión por invalidez. Le pregunto, ¿se puede realizar trámite de traslado de fondo privado a público simultáneamente con pensión de invalidez? Bueno, yo pienso que ahí sí es muy importante revisar qué tan viable es la pensión de invalidez. O sea, nos reuniríamos, revisamos la historia clínica y definimos. Porque si vemos que es viable obtener la pensión de invalidez, pues no tiene sentido hacer el traslado de régimen, porque la pensión de invalidez, de hecho, se liquida de la misma manera en el fondo privado y en Colpensiones. Entonces no tiene sentido hacer un traslado de régimen, aunque ya dijo que tenía ¿cuántos años ahí? Tiene 57 bueno, años. Igual no tiene sentido que usted demande, se desgaste en un proceso ordinario laboral que dura pues de 2 a 4 años para que obtenga una pensión de invalidez que hubiese obtenido de la misma manera en el fondo privado. Entonces sí pienso que es de analizar para no desgastarnos en ese trámite. Saludamos a José, que está en la línea telefónica. José, buenas noches. Caballero, muy buenas noches. Bienvenido. Yo llamo acá a Manizales. ¿Sí? Doctora Paula, Buenas muy buenas noches. Buenas La noches. felicito a ustedes dos por ese maravilloso programa. Gracias. Doctora, una preguntita. Es que yo el 7 de febrero de 2019 cumplí 62 años. Pasé los documentos a Colpensiones por vejez. Resulta que yo ya soy pensionado por invalidez por una ARL, por un accidente de trabajo. Desde ese momento, yo, pues desde hace 2 años, de 2017, yo no aporto para pensiones. Es para preguntarle, doctora, si Colpensiones me pagará mi mesada a partir del 8 de febrero, que yo radiqué mis documentos, o qué me dice usted, doctora. Muy amable, que Dios les bendiga. ¿Cuántas semanas tienen Colpensiones? En Colpensiones tengo 1.776 semanas. Bueno, entonces, Colpensiones debería reconocerle su mesada pensional a partir del día que cumplió los 62 años, porque ya no estaba cotizando. Sin embargo, en caso de que le nieguen la mesada pensional, le nieguen la pensión, con el argumento de que usted ya viene pensionado por invalidez, por una ARL, y que son incompatibles, entonces es viable demandar para que nos reconozcan la pensión de vejez y conservemos la de invalidez, porque pues la Corte Suprema de Justicia ya ha dicho en reiteradas sentencias que son compatibles y que pueden recibirse ambas. Línea telefónica al aire, 265-7757, 265-7757, para que ustedes llamen desde cualquier lugar del país. Ahí recibimos una llamada de Manizales. De cualquier lugar del país puede llamar y hacer sus preguntas sobre estos temas, derecho laboral o pensiones. O, si lo prefiere, le recordamos la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. En esta línea de WhatsApp ustedes pueden enviar sus preguntas que leeremos aquí en el programa. Si por alguna razón no alcanzamos a leer las preguntas que nos envían todos los televidentes, no se preocupen que la doctora personalmente, durante el transcurso de estos días, de esta semana y la próxima, le responderá a cada uno de ustedes. Un poquito de paciencia, eso sí, porque recibimos muchas inquietudes de nuestros televidentes a través de esta línea de WhatsApp. Y ya tenemos más llamadas. Saludamos a Gladys. Buenas noches, Gladys. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenida. Gracias, B.
quiero averiguarle a la doctora. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo estoy afiliada a un fondo de pensiones privado que si se quiebra? Buena pregunta. Preocupante. Bueno, eso es un mito que tienen pues todas las personas cuando consideran que el fondo privado, que es una entidad privada y que de pronto se va a quebrar y que los recursos van a estar en riesgo. Pero como son entidades que están administrando recursos de la seguridad social, tienen una cantidad de garantías, pues tenemos igual una garantía estatal que está vigilándolos permanentemente para que eso no ocurra. La superintendencia es súper exigente con los fondos de pensiones, tiene una vigilancia muy exigente, por lo tanto, pues ese es el temor, pues ese temor yo le digo a las personas que pueden estar tranquilos, pues porque no hay como de qué temer frente al tema. Cuando uno quiere decidir si está en un fondo privado o en Colpensiones, tiene que analizar otros temas. No en que el fondo pensiones se va a quebrar o no se va a quebrar porque no está dentro de las posibilidades. Hay que analizar es la conveniencia de estar en uno o en otro, dependiendo de la edad, del sexo de la persona, del trabajo, de los ingresos, del ingreso base de cotización, de muchos factores que tienden a decidir si es mejor el uno o es mejor el otro. Doctora, estábamos diciendo que las personas, las mujeres tienen que trasladarse antes a los 47 años, o antes de los 47 años, sí. Los hombres antes de los 52, o sea, 10 años los dos antes de la edad de jubilación. Ajá. Ya hablamos, usted nos ha comentado que hay que hacer un proceso de una demanda ante los tribunales cuando las personas deciden trasladarse cuando ya ha pasado esos 10 años. Ajá. Y es un proceso que usted ya nos habló de cuánto puede durar. Pero este proceso sale a mi favor, hay una sentencia favorable, recordémosle a los televidentes, ¿qué hago yo con esa sentencia? Ya usted me ayudó, logré que la sentencia salga a mi favor, ¿y qué hago con esto? Bueno, entonces ya sale la sentencia favorable donde el juez ordenó el traslado de régimen, declaró nula e ineficaz la afiliación al régimen de ahorro individual, ordenó el traslado de todos los aportes, fue al tribunal, el tribunal confirmó la decisión del juez, y ya queda ejecutoriada la sentencia, o sea, ya no hay más recursos, entonces ya podemos estar tranquilos en ese tema. ¿Qué sigue de ahí? Esperar entonces que el fondo privado cumpla la sentencia, se le presenta al fondo privado la copia de la sentencia para decirle, señores fondo privado, por favor darle cumplimiento, traslade los aportes a Colpensiones. Estar pendientes de que ese fondo privado certifique en qué fecha, qué valor y la relación de aportes que trasladó a Colpensiones, para poderle pedir a Colpensiones que esas semanas que trasladó, que ese capital que trasladó, esa relación de aportes, los acredite en la historia laboral de Colpensiones y así podamos tener en la historia laboral de Colpensiones todos los aportes unificados de lo que se cotizó al seguro inicialmente, hoy Colpensiones, y de lo que se cotizó al fondo privado. Para ya así, teniendo todos los aportes unificados, proceder a reclamar la pensión de vejez si es que ya se tienen los requisitos para ello. A nuestros televidentes que siguen enviándonos preguntas a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193, pues ya no alcanzamos a leer más inquietudes de ustedes, pero no se preocupen, les reitero, la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, quien nos acompaña esta noche, responderá personalmente a cada una de sus inquietudes. Por eso, no lo dude, siga enviando sus inquietudes después del programa, en el transcurso de la semana, que en estos días, cuando vaya usted evacuando cada una de estas personas, estas inquietudes, y atienda a las personas en las diferentes ciudades, pero les irá respondiendo. Pueden seguir haciendo sus preguntas que tendrán respuesta de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez personalmente. Vamos a recordarles también las líneas telefónicas y ubicación de las oficinas de Esto Futuro en las diferentes ciudades donde hay sede, y comenzamos con la principal en Medellín. Bueno, en Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En Pereira, oficina de Esto Futuro. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20, entre Sexta y Séptima, oficina 905, y el teléfono es 340-2404, 340-2404. Para los que nos están viendo en las ciudades de Manizales y Cali, pueden llamar o escribir
a la línea de WhatsApp, también pueden llamar a la línea 310-665-8193. Allí pueden consultarnos, escribirnos o llamarnos y agendamos la cita en cada una de esas dos ciudades. El Manizales de Cali, ya lo estamos viendo en pantalla, la línea para comunicarse es 310-665-8193. Agendan su cita o escriben allí con su inquietud. Y pueden seguir enviándolo, repetimos sus preguntas, que tendrán respuesta un poco más adelante. Y también recuerden visitar www.estufuturo.com.co, que allí encuentran toda la información de direcciones y teléfonos. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes y que descansen. A todos ustedes, feliz noche. Nos vemos el próximo lunes. El anterior programa con el patrocinio de Tu Futuro, abogados especialistas en Derecho Laboral y Pensiones. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez.